Recording in progress. Listo, qué pena. Muy buenas noches, muchachos. Bueno, hoy vamos a ver la ley 1098, ¿cierto? El Código de Infancia y Adolescencia. Vamos a mirar las autoridades, qué función realiza cada autoridad. Vamos a mirar quién realiza allanamiento y rescate, quién hace restablecimiento de derechos, quién brinda los permisos para el estudio, cuánto es el tiempo permitido para el estudio de cada infante, cada niño, niña, adolescente, ¿cierto? Eh, También vamos a verificar eh, lo que tiene que ver con la presunción de la edad y lo de la utilización de la fuerza y la utilización de las esposas. Entonces, todo eso es lo que se ve en el código para poder desarrollar las preguntas en el examen. Espero que estén muy atentos. Hoy vamos a tener, se ve como raro, hoy vamos a tener la ayuda de la señorita abogada Valerie, ¿cierto? Entonces están muy pendientes, muy atentos. Y lo que les dije, yo ya les envié material, la grabación de las clases, digamos, las que yo tengo. Yo voy a reforzar estos temas más adelante, pero quiero que lo vean de diferente punto, ¿cierto? Les envié varios material, varias clases y les envié la ley, la presentación antigua, la presentación de esta clase. Les envié también eh, lo que tiene que ver con la ley 2000 porque va ligado, digamos, al tema. Y pues si ustedes ven todo ese material, digamos todos esos PDFs, y observan todas las clases grabadas, están atentos a esta clase y verifican el PDF o las presentaciones de esta clase, creo que van a quedar 100% con esta temática. Valerie, se ve en negro, no sé, Ya comparto bien. listo. ¿Ya ahí se ve bien? Sí, pero se ve pequeñito. Muestra. Ya me sigue, ¿Listo? sí se Ya, ve ya. bien. Listo, ya, ahora sí. Ahí se Entonces, ve bien, profe. listo. Entonces, muchachos, los dejo muy pendientes. Voy a estar acá atento, cualquier cosita, listo. Listo, muy buenas noches. Me presento, soy la encargada de dar la clase de hoy. Mi nombre es Valerie Núñez, soy abogada egresada de la Universidad Industrial de Santander y pues agradezco este espacio para poder presentarme y compartir con ustedes en este encuentro. Pues a lo largo de mi formación académica y de mi ejercicio profesional he trabajado con el derecho desde una perspectiva práctica, siempre entendiendo lo que la aplicación de la norma exige no solamente conocimiento jurídico, pues sino criterio, no solamente conocimiento jurídico, sino criterio, responsabilidad y comprensión desde el contexto en el que se actúa. Entonces, para mí es importante que este sea un espacio abierto, participativo. No consigo esto como encuentros únicamente como una exposición unilateral, sino como un diálogo en el que ustedes también puedan preguntar, comentar, plantear inquietudes o compartir experiencias. Entonces, mi intención es que se sientan con la libertad de intervenir cuando lo consideren necesario, aclarar dudas y profundizar en los temas que resulten de mayor interés o utilidad. No hay preguntas incorrectas, por el contrario, pues cada pregunta que permite aclarar concepto y fortalecer el aprendizaje. Entonces, cuentan conmigo para explicar, precisar y orientar desde el ámbito jurídico, procurando pues siempre que la información sea clara, comprensible y aplicable a la realidad. Entonces, esto es muy importante, pues gran parte de sus actuaciones diarias involucran de manera directa o indirecta a niños, niñas y adolescentes. En el servicio policial ustedes no solo hacen control y vigilancia, sino que actúan como primeros garantes de derechos, especialmente cuando se presentan situaciones de riesgo, vulneración o amenaza. Entonces, en el conocimiento de este tema les sirve para actuar correctamente, como lo decía Álvaro, desde el primer contacto, tomar decisiones ajustadas a la ley, aplicar los principios de legalidad, proporcionalidad y enfoque de derechos, y así pues evitar cometer errores procedimentales, que esto puede generar consecuencias disciplinarias, penales o administrativas. Entonces, pues además les permite también identificar cuando están frente a una situación de vulneración de derechos, saber qué hacer, a quién informar y cómo actuar, y comprender cuál es su rol específico dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, pues sin exceder sus funciones, pero tampoco omitiendo. Entonces, pues esta formación fortalece la seguridad jurídica de ustedes, le brinda criterios claros para intervenir con fundamento legal, mejora la calidad del servicio a la comunidad y contribuye a una actuación mucho más humana, preventiva, eso es muy importante y profesional.
Entonces, en la práctica les sirve para proteger mejor a los niños, niñas y adolescentes y pues al mismo tiempo protegerse a ustedes mismos como funcionarios públicos, actuando con respaldo normativo y claridad en sus decisiones. Entonces, dicho lo anterior, comencemos. Entonces, hoy trataremos la Ley 1098 del 2006. Esta ley se expide el Código de la Infancia y Adolescencia. Este código tiene la finalidad de garantizar a los niños y a las niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y la comunidad en un ambiente de felicidad, amor, comprensión. Debe prevalecer el reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana sin discriminación alguna. Tengamos presente que este código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, entre otros tratados que ha ratificado Colombia, la constitución política, las leyes, así como su restablecimiento. Entonces, para conocer con mayor profundidad el tema, nosotros tenemos que hacer una lectura profunda de la documentación. Entonces, como les decía, es importante tener en cuenta de esta ley los capítulos 1 y 2, aquellos que hablan de los principios de los derechos y los deberes, el artículo 42 que vamos a estar desarrollando, el 43 y el 44 que son fundamentales. Entonces, la ley 1098 tuvo algunas modificaciones muy puntuales en la ley 1878 del 2018. De ahí en adelante, pues no ha sido modificada y creo que nos va a dar unos elementos bien importantes para tener en cuenta. Vamos a ver un contenido que consiste en revisar de manera rápida cuáles son las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado que se encuentra en todo eso en el capítulo 1. Segundo, pues las obligaciones de las instituciones educativas que nos corresponde específicamente, que esto se encuentra en el artículo 42. Tercero, las obligaciones éticas fundamentales de los establecimientos educativos, que lo van a encontrar en el artículo 43. Y el cuarto, obligaciones complementarias de las instituciones educativas en el artículo 44. Y por último, como una sugerencia bien importante, pues las medidas de restablecimiento de los derechos. Esto lo encuentran en el libro 1, título 2, capítulo 2, para que ustedes tengan esa visión de que estos artículos pues se deben revisar, estar revisándose continuamente. A mano derecha ustedes observan que vamos a trabajar los principios y las definiciones, los derechos y los deberes y las garantías de derecho y protección. Entonces, este código de infancia y adolescencia vamos a encontrar algunos antecedentes. Ya paso. Vamos a encontrar antecedentes, disposiciones generales, principios fundamentales, derechos y libertades. En los antecedentes no vamos a detenernos mucho. Entonces, algunos aspectos bien importantes que vamos a revisar, algunas disposiciones generales de la Ley de Infancia y Adolescencia, los principios fundamentales, derechos y libertades, la garantía de los derechos de la prevención de las medidas, de restablecimiento de los derechos, la inspección y vigilancia, es decir, cuáles son las instituciones que están pendientes de vigilar y de controlar que esos derechos que vamos a trabajar acá, vamos a conocer o a volver a repasar, se lleven a cabo adecuadamente por toda la sociedad y pues no solamente por la familia, sino pues por todos los que hacemos parte de esto. Entonces, con respecto a los antecedentes, hay dos elementos como muy concretos que es importante mirar que anteriormente en el Código de Infancia y Adolescencia no se tenía. Digamos que en este asunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los trataban como si fuera una caridad o una beneficencia, es decir, como que era prioritario, pero tampoco era tan obligatorio como se hace énfasis. Sí se garantizaban los derechos, pero frente a las irregularidades muy particulares que algún vecino, que algún maestro, que alguna persona se diera cuenta que estuvieran vulnerándose. Entonces solamente pues ponían las denuncias y activaban pues toda la ruta para que estuviera en cuenta, pero era más sentido como algo de caridad o de beneficencia. Sin embargo, ahora ustedes van a ir viendo que el espíritu de esta ley
ha tomado mucha más relevancia en los principios. Y vamos a ver cómo la prioridad y sobre todo en momentos y situaciones difíciles de calamidades a nivel social, los niños son la prioridad. Cuando digo niños me refiero a los NNA, niños, niñas y adolescentes. Entonces, en este código que anteriormente, el decreto 2737 de 1989, que fue lo que primero existió para defender los derechos de los niños y niñas y adolescentes, inclusive se dice algunos analistas que llamaban este código del menor. Esa palabra actualmente no se utiliza el menor ya que es criticada porque dicen que minimiza a los niños. Entonces, no está bien dicho decir el menor o referirse al código como el código del menor. Entonces, vamos a profundizar mucho adelante. Entonces, vemos que esta ley, las disposiciones generales nos habla con mucha claridad de quiénes son considerados por la ley niños, niñas y adolescentes. Entonces, está dirigido a menores de 18 años, niñas y niñas de 0 a 11 años, primera infancia que va desde los 0 a 6 años, adolescentes de 12 a 17 años, y esto es nacionales dentro y fuera del territorio nacional, y extranjeros dentro del territorio nacional. Entonces, detalles a tener en cuenta sobre cómo se llaman cada uno de estos niños. eh, los adolescentes, niños y niñas de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 años. Esta ley cobija a todos los niños, niñas y adolescentes que sean nacionales y que estén dentro y fuera del territorio nacional, es decir, aquellos niños que tengan menos de 18 años, los cubre esta norma. Igualmente, si los niños colombianos están en el extranjero, esto también los cubre. Eh, También los que actualmente están en Colombia también son cobijados por esta ley. Entonces, los principios, vamos a pasar. Los principios, reglas que orientan la acción del código, que orientan todas las acciones que, digamos, obligatoriamente garantizan los derechos de los niños. A esto se refieren los principios. Entonces, tenemos varios principios acá que alcanzan a ver, pues, digamos, a observarlo. Ejercicios de los derechos, responsabilidad, prevalencia de los derechos, la corresponsabilidad, exigibilidad de los derechos. Más adelante vamos a ver estos principios un poco más a detalle. Eh, la exigibilidad de los derechos, o sea, cómo vamos a exigir estos derechos. Entonces vamos a pasar a la otra para ver con más claridad. Un momento. Bueno, entonces el artículo 7 vamos a encontrar el principio que es muy importante. Un momento. Artículo 7. Vamos a encontrar que es muy importante, pues todos son importantes, pero este es de protección integral. Aquí nos van a explicar que nosotros pues debemos reconocer de entrada, todos los colombianos debemos saber que los niños, bueno, a nivel mundial tienen estos derechos, es decir, reconocer que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos, garantizar su cumplimiento. Entonces, esto no solamente hablarlo en papel o decirlo, sino que hay que cumplirlos, garantizarlos. Debemos hacer acciones permanentes, sobre todo nosotros que estamos en este gremio, para prevenir la amenaza, la vulneración de estos derechos y debemos brindar la seguridad de que si algún niño ha sufrido alguna vulneración de los derechos, debe restablecer su derecho, además de materializar las políticas, planes y todo lo que se desarrolle en una comunidad. Entonces, en ese artículo de protección integral, se queda que, bueno, vamos a ver cuáles son los derechos que además, cómo lo garantizamos, se cumplan y cómo los prevenimos. Entonces, en el derecho de protección integral quiere decir, que todo este proceso
que nosotros debemos garantizar que todo, o sea, el niño, los niñas y adolescentes tienen primacía. Digamos, ellos son los que primero deben defenderse en alguna situación. En cualquier situación, primero se deben defender a los niños, niñas y adolescentes. En los derechos humanos de estos niños se refiere al principio de interés superior que podemos continuar en el artículo 9, que nos habla sobre que la prevalencia de los derechos nos enfatiza que la ley más que todo, que hay que tenerlo en cuenta que en todo acto o en toda decisión, ya sea administrativa, judicial o de cualquier naturaleza, se debe adaptar, pues los niños, niñas y adolescentes siempre van a prevalecer sus derechos por encima de los demás, sea cual sea. Esto en las instituciones educativas es importante. En el contexto social, en la comunidad es muy importante. Todos nos debemos a los niños y niñas y adolescentes de tal manera que tenemos que tener claro que ante cualquier situación o conflicto interno, los derechos de los niños deben prevalecer. Como ya lo dije anteriormente, se debe aplicar la norma, como siempre, la más favorable. Vamos por el artículo 10, que nos habla sobre la corresponsabilidad. Este artículo es bastante importante. Esta es una palabra que se ha escuchado bastante y sabemos que, digamos que se siente demasiado responsable, no se siente, sino que no solamente le corresponde a los padres, sino a la sociedad. Y esto es una tarea que nos compete a todos y digamos que reconocen que el papel de la formación del niño comienza desde la casa, desde la sociedad. Entonces, sociedad, familia y Estado. Todo es una corresponsabilidad, debemos encargarnos de cuidar a los niños, niñas y adolescentes. Podemos entonces continuar con el artículo 11, que nos habla sobre el principio de exigibilidad. En este principio, cualquier persona puede, yo diría, debe exigir a la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de esos derechos. La autoridad competente pueden ser ustedes, la comunidad puede hacerle un llamado y ustedes ahí activan las alertas para pasarlo pues a la comisaría de familia o a la entidad encargada, al ICBF y ahí van con un informe policial, lo van haciendo. Entonces, el cumplimiento y el restablecimiento de estos derechos quiere decir que eh, cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos del NNA, salvo legitimación en la causa. Aquí en la perspectiva de género tenemos que es un enfoque diferencial, lo reconocemos en un reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas, más que todo de eso, no se trata tanto de, no hay tanto un enfoque de género como tal, sino es que más que todo en las diferencias sociales, las diferencias biológicas, psicológicas que hay en las relaciones, lo que tiene que ver con la edad, con los grupos étnicos, con las orientaciones sexuales, todas estas situaciones que de alguna manera nos diferencian como humanos. Nosotros tenemos que tenerla en cuenta en este proceso de estar, de ser garantes de los derechos de los NNA por una discriminación, ya sea de raza, de etnia, de orientación sexual, a la cual pues no estamos, digamos, acostumbrados. Y cualquiera de esas diferencias nosotros tenemos que estar muy pendientes de aquí en este sentido que no se vulneren pues estos derechos. Y podemos continuar con el artículo 14, que nos plantea este principio de responsabilidad parental, que es la responsabilidad que tiene que ver más que todo con enfatizar algo que ya los padres saben, pero que la ley aclara muy bien, y es lo de la responsabilidad que tienen como padre en su patria potestad. Es decir, lo tiene que ver con la legislación civil, es la obligación que es inherente a la orientación, al cuidado, al acompañamiento, a la crianza de los niños, niñas y adolescentes durante todo su proceso de formación, especialmente cerca a los 18 años. Entonces, ahorita hablamos de la corresponsabilidad. Entonces, es importante que los padres, los adultos, la policía, los encargados, la comunidad,
de este proceso y este cuidado y este acompañamiento esté mucho más dirigido hacia los padres quienes deciden tener un hijo y de quienes deciden cumplir esta norma. Eso no quiere decir que nosotros no estemos llamados a preservar los derechos de estos niños, pero sobre todo a los padres que tienen esta obligación. Entonces, acompañamiento de crianza, sobre todo de cuidado, de protección, de verdad. Ya en el artículo 15 hablamos sobre los ejercicios de los derechos y responsabilidades. Entonces, ya es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado en general formar a los niños, niñas, adolescentes en este ejercicio de derechos, porque hay muchos cuestionamientos bueno, los niños no solo deben tener derechos, también tienen que tener deberes. Entonces, son los adultos, es el Estado, es la sociedad y es la familia quienes tienen que regular, normatizar de alguna forma, de alguna manera, formar a los niños que así como tienen derecho, el otro también tiene derechos y también tenemos deberes. Entonces, en esta parte, en este artículo, nos plantea que las autoridades deben, pues, contribuir en este propósito a través de tomar decisiones oportunas, decisiones que sean eficaces y todo que vaya a un sentido pedagógico para formar al niño de cómo, digamos, manejar estos derechos. Cosa que pueden hacer ustedes, que primero es un trabajo preventivo lo que se hace, más que punitivo. Entonces, los niños y niñas y adolescentes deben cumplir con estas obligaciones cívicas como ciudadanos que les corresponden, pero vuelvo y repito, son los adultos quienes les deben indicar. Listo. Bueno, entonces otro punto importante que mencionamos en el contenido, vamos a hablar sobre los derechos y libertades. Los derechos y libertades que van del artículo 17 al 34 y están clasificados en categorías y objetivos para poder entenderlos mejor. Entonces, esta categoría de estos derechos tienen un objetivo y tienen un derecho propiamente dicho, entonces voy a mencionar la idea para puntualizar o priorizar aquellos aspectos que pues se consideran de utilidad para entender las situaciones que se van a plantear en el examen. Entonces, comenzamos con la categoría de existencia. Que es garantizar una vida saludable, el desarrollo, mejorar los niveles de cognitivos, afectivos o de socialización. Entonces, comencemos con la garantía de una vida saludable. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los derechos que hacen parte de esta categoría de existencia tienen que ver con que se promueva o se promulgue o se fortalezca o privilegie el disfrute de la vida. Entonces, dentro de esta categoría de todo lo que tiene que ver con la salud, la nutrición y el bienestar. La otra categoría que tenemos es la del desarrollo, que tiene que ver con la mejora de los niveles cognitivos, de afectivos y de socialización. En esta categoría, entonces encontramos que están todos los derechos que tienen que ver con las dimensiones física y mental, las dimensiones social, moral, espiritual y que hacen parte de este desarrollo integral y de sus capacidades y habilidades. Esto para que se puedan devolver en diferentes ámbitos de la vida, por ejemplo, en la categoría de desarrollo, la otra categoría que es la de ciudadanía, que también de alguna, que nos compete. Entonces, para que se garantice que los niños, niñas y adolescentes son objetos de participación, son objetos activos de participación que pueden tomar decisiones, cumplen obligaciones y exigen derechos que eso no quiere decir que un niño, digamos que en edad preescolar, solamente se le garantice derechos, sino que desde esa hay que empezar a inculcar, que también pues se forma el ejercicio del cumplimiento de las obligaciones, como anteriormente estaba mencionando. Entonces, pasamos al tema de los derechos generales,
que deben estar protegidos de toda situación perjudicial para su integridad y su dignidad. Y entonces aquí vamos a tener en cuenta que ellos, digamos, las entidades tienen responsables de garantizar que cuando pase una vulneración de derechos, vamos a mirar rápidamente qué derecho se puede estar vulnerando. Entonces, estos lo encontramos del 17 al 34. Es importante tenerlos presentes. Lo que hablábamos del derecho a la vida, a la calidad de vida, al ambiente sano, a la integridad personal, la rehabilitación, la resocialización. Y el número 20 ustedes lo ven en mayúscula porque habla de los derechos de protección. Los derechos de protección tienen un capítulo especial y este capítulo especial se abre con la reforma que hubo a la Ley de Infancia y Adolescencia en el 2018. En este momento no recuerdo bien la norma que la modificó, pero digamos que cuando entra esta norma que lo modifica, que hace básicamente es establecer ya unas responsabilidades y unos tiempos que antes no existían. Con el artículo 21 que tiene que ver con la libertad y la seguridad personal a tener familia y a no ser separado de ella. Esto es clave porque dentro de los derechos de protección del tema de la familia entra a ser también un sujeto de protección dentro de esta ley de infancia y adolescencia. Entonces, antes nosotros veíamos que los niños entraban al sistema de bienestar familiar y podían quedarse allá hasta los 22 años. Con el actual modelo, con la modificación que se hizo, las entidades tienen un tiempo fijo. Tiene un tiempo fijo para poder restituir. Entonces, garantizar los derechos y si no, entonces se pasan como... Hay tres situaciones. Los niños los colocan, los colocan los devuelven a su familia para ver si es garante de derechos y la otra es que los niños no sean institucionalizados, pero esa institucionalización no puede sobrepasar los 18 meses. Y la otra es que ya el juez de familia o el defensor de familia dictamine que es un niño que puede pasar a adoptabilidad, porque la familia definitivamente no puede garantizar sus derechos. Entonces tenemos también todo lo que tiene que ver con los alimentos, la identidad, el debido proceso. Eso es clave que tenerlo en cuenta, lo del debido proceso. Tiene que ver con que se surtan los pasos. Cuando se hace un proceso, entonces digamos que tenemos el tema de la violencia entre niños, la negligencia familiar o sus familiares, incumplimientos. Hay que tener los elementos probatorios que permitan verificar que la situación de este niño es así o no se hicieron, digamos, que el debido proceso frente al tema de la denuncia. Entonces hay que tener pruebas. Este derecho está un poco ligado a lo que se peleó con la ley estatutaria, que se garantizara el derecho a una educación gratuita, pública, para los niños de 0 a los 6 años, que pues en nuestro país no existe todavía. La recreación, la participación en la vida cultural, las artes, la asociación, la reunión, la intimidad y la información. Pues vamos a seguir mirando entonces. Vamos a hablar un poco más a detalle sobre estos derechos de protección que están en el artículo 20, que tienen que ver con todo este marco sobre el cual nosotros tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas. Vamos en el primer derecho de protección que tiene que ver con el abandono físico, el abandono emocional, psicoafectivo y de estas personas que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. Entonces, por eso cuando notamos que hay una vulneración frente al cuidado de los niños que están en observancia familiar, entonces tenemos que proteger al niño, una denuncia formal, llevarlos a la comisaría, defensoría, pasar esto cuando están en situación de calle, trabajando. Más adelante explicaré cuándo hay niños que pueden trabajar siempre y cuando tengan la autorización de los padres, esto a partir de la edad de 15 años. Eso más adelante lo hablaré. Entonces, dentro de los derechos de protección de los niños y niñas adolescentes, eh, cuando la familia no está atendiendo estas necesidades del cuidado físico, emocional y afectivo. Entonces, cuando se llama a la entidad competente, que puede ser el bienestar familiar, ellos tienen un plazo de 6 meses
Cuando el ente administrativo, la entidad administrativa conoce el caso en sí, cuando la entidad administrativa conoce el caso, tiene un plazo de 10 días para abrir el proceso. Una vez se abre el proceso y pasan esos 10 días, tienen un plazo de 6 meses para que restituyan los derechos de ese niño o de esa niña. Esos derechos que están vulnerando, si pasados los 6 meses, digamos que en este caso es porque la familia no tiene al niño, entonces los del equipo técnico se encarga de hacer esa verificación. Ellos determinan si la familia puede garantizar estos cuidados. Entonces, lo que pasa es que como cuando uno que tienen que ir a las citas psicológicas, tienen que ir a unas charlas de pautas, de crianza, estas cosas tienen que ver con esa restitución de derecho. Esto tratando de que el niño pueda, la familia pueda garantizar esos cuidados al niño, la niña o el adolescente si surten en los 6 meses y la familia no es garante. Entonces, la entidad competente puede pedir una prórroga de 6 meses más para tratar de conseguir que la familia se vuelva cuidadora de este niño. Luego de los 6 meses tienen otros 6 meses más si piden la prórroga. Bueno, entonces ya esto pasa a otra entidad porque tienen que pasar a un juez de familia. El juez de familia tiene otros 3 meses tiene 2 meses para determinar y garantizar que al niño no se le restituyan sus derechos otra vez. Pasados estos 2 meses, si no se restituyen, entonces el comisario de familia, que es el que establece que entonces este niño, como no puede volver a su familia para que la familia le garantice su cuidado y la protección de sus derechos, este niño tiene que pasar a la institucionalización o a la noción de adoptabilidad. Entonces, esos derechos de protección son claves porque son los que nos permiten decir, bueno, tenemos que hacer las denuncias, tenemos que estar pendientes de estos casos, pasarlos, remitirlos a la autoridad competente. Entonces, por ejemplo, el tema de la utilización de los niños y las niñas y los adolescentes para la mendicidad, para el trabajo forzado, para el consumo de sustancias psicoactivas, que digamos que es algo que vivimos mucho diariamente y que se presenta en regiones más apartadas, como es el tema del reclutamiento, que es algo que también es muy, muy frecuente, incluso también para el proceso de expendio de sustancias psicoactivas, la violación, la inducción al estímulo, al cimiento de la prostitución, a la explotación sexual, a la pornografía y todo lo que atente contra esa libertad, integridad y formación sexual de toda persona que sea menor de edad. El secuestro, la trata de personas, el tráfico, la esclavitud, la servidumbre, la guerra, los conflictos, el reclutamiento, la utilización de niños por parte de grupos armados, la tortura y toda clase de penas crueles, los niños que viven en situación de calle, los traslados ilícitos, todo eso son situaciones que son denunciables y que son competencia de nosotros. Además, como hacen parte de los derechos de protección, son los que, digamos, que más prevalencia tienen. Entonces, seguimos con la protección de los derechos del artículo 20, que ya lo que hemos venido, el desplazamiento forzado, que digamos que hay un tema en la ley de la infancia y adolescencia que digamos que permite lo que decía, y es que los menores de 15 años pueden trabajar, pero ese trabajo tiene que ser autorizado por su representante legal. Por ejemplo, los niños y adolescentes que deciden independizarse, emanciparse. Eso lo tienen que hacer mediante un proceso que ellos tienen que hacer ante un juez o ante un notario, y entonces si el joven, en este caso el adolescente, ya ve por su vida, es responsable de sí mismo, él puede emanciparse y no necesitaría, en el caso de que entre a trabajar, no necesitaría del permiso de sus tutores. En ese caso sí podría trabajar y está en condiciones de hacerlo siempre y cuando esté emancipado o siempre y cuando tenga el permiso de su representante legal. En cuanto a las enfermedades infecciosas que ahí pueden ver, prevenibles durante la gestación, digamos que ahorita está muy fuerte todo ese tema del derecho de la violencia obstétrica. La violencia no solamente toca los derechos de las mujeres, sino también los derechos de los bebés antes de nacer, cuando el patrimonio del menor está siendo amenazado, es decir, cuando la familia tiene dificultades económicas, por ejemplo, frente al caso, es importante esto, frente al caso de las personas que viven en arriendo y tienen menores de edad en su vivienda, no hay unos mecanismos claros en el que el arrendador
no puede sacar a esta familia. Esto simplemente porque hay unos niños ahí, entonces se estaría vulnerando esa prevalencia general de los derechos del niño que hemos hablado. Entonces, en este caso es más complicado decir que se salga, que si hay niños de medio, es necesario que se le prevalezca primero los derechos de estos niños antes que pues de la otra persona que está pidiendo el inmueble. Entonces, en esta garantía de derechos y de prevención hay que tener en cuenta que estos artículos se habla de las obligaciones que tiene no solamente la familia, sino la sociedad y el Estado. Entonces, pasamos. eh, Cuando quieran pueden mirar el link que yo les puse ahí en las diapositivas para tener pues un poco más claro eso, pero pues yo se lo voy a decir acá, que son estas obligaciones de la familia, de la sociedad y del Estado. Entonces hay unas prevalencias que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que habla la Constitución política y el Estado, que son los niveles hay un referente muy fuerte que tiene esta ley y es la protección de los menores colombianos que así estén en otro país, que les dije anteriormente. Entonces, todas estas obligaciones es importante tenerlas en cuenta como primera medida al que ponen como primer garante de derechos de los niños y las niñas, que es la familia. La familia tiene la obligación de promover la igualdad de los derechos y algo aquí clave y que se ha ido perdiendo, yo creo que